Remy, que está aquí con nosotros. Gastón, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. Buen día, Raúl. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, están haciendo circular y viralizan unas propuestas que para la gente seguramente que las vea y las trate de analizar, puede resultarles muy interesante. ¿De qué se trata concretamente? Mira, tiene que ver con un proyecto de provincia que queremos poner a consideración del pueblo de Jujuy, pensando, bueno, que hasta ahora siempre más bien te llevan a elegir entre el mismo proyecto, sea la fuerza tradicional que sea, y en ese proyecto pensado para las mayorías trabajadoras, planteamos, como vos decías, algunos aspectos que ahora están empezando a circular desde hoy a través de las redes y en particular en la fanpage de Alejandro Vilca. Tiene que ver el primer planteo que van a encontrar ahí, que es un video, con el tema salarial. Bueno, hace unos días hice un informe de lo que es la paritaria estatal acá en la provincia de Jujuy. Y bueno, justamente ahí por un lado se ve que el salario 2023 para los estatales con esta oferta va a volver a perder seguramente frente a la inflación, haciendo una proyección ya de lo que ha sido, bueno, enero, que empezó muy caliente, con 8,5 en Jujuy de inflación y 6,2 a nivel nacional. Bueno, la oferta, si consideramos que el último pago de esta oferta se hace en abril, cobrando el sueldo de marzo, a abril la inflación acumulada sería casi del 29%, contra una oferta de paritaria estatal del 21%. Entonces ya en los primeros meses del año, todo esto obviamente haciendo proyecciones, ¿no?, de una inflación más o menos de un 100% anual, que es lo que de algún modo se está ya avisorando y coinciden distintos analistas. Entonces la propuesta parte de que todos los salarios que no se actualicen mes a mes según inflación, no hay forma de recuperar después lo perdido. O sea, en enero no hubo actualización para los estatales, en febrero tampoco. Entonces después la oferta paritaria es para tener aumento para el mes de marzo y para el mes de abril. Ahora, los dos primeros meses del año donde no tuviste, luego no se recupera. Entonces, eso si no hay una cláusula gatillo o un ajuste mensual, y eso es una propuesta, obviamente que el gobierno no la tiene en su carpeta. Pero no hay un efecto, a ver, vos mismo lo dijiste, no hay un efecto gatillo ahí que decir, a ver, le vamos a aumentar, anuncia el ministro de Hacienda, vamos a aumentarle el 30% de los trabajadores, bienvenido sea. Y al otro día, cuando te despertás, vas al supermercado y tenés el 30% más arriba de los precios. Digamos, no es una especulación por parte del empresariado que a veces se escuda diciendo, no, son los proveedores dicen, no, son los productores dicen, no, la vaca ahora me está pidiendo más pasto. O sea, digamos, nunca terminás de cerrar un círculo, no virtuoso, sino más bien vicioso, en el que lamentablemente se juega esto del gato y el ratón, ¿no? Es decir, permanentemente el gobierno quiere anunciar un aumento salarial y no, aparece la remarcación de precios. ¿Cómo se combate eso? Bueno, por eso, vos bien lo decías, hay un juego del gato que son los grandes formadores de precios. Claro. El Estado no es formador de precios, pero sí es formador de salario, en cuanto define la paritaria. En el caso de Jujuy son más de 90.000 empleados, incluyendo los municipales. Ahí está la famosa guerra del presidente que supuestamente dice que quiere declarársela a la inflación. No se la puede declarar porque también está la especulación de por medio, ¿no? ¿Cómo hago para frenar la suba de los precios de los productos de quienes también hacen lobby para mí o de quienes me bancan la campaña, digamos? Estamos en la misma, digamos, ¿no? Claro, bueno, lo de la guerra obviamente que fue un eufemismo, un eslogan que finalmente muestra que es una utopía, digamos. Sí, una derrota categórica porque la inflación no la han podido ni siquiera llevar a los valores que pretendía el ministro Massa, de alrededor del 4% a partir de este año, ¿no? Claro. Pero este juego del gato y el ratón me parece importante porque, es un sistema de mercado donde, como vos decís, hay una disputa por el reparto de la riqueza y por que si se aumenta un poco el sueldo, que estamos hablando apenas para empatar, porque ni siquiera es para ganarle, automáticamente el empresario va a querer recuperarlo
ese salario que para él es un costo con remarcación de precios, y así se va haciendo lo que se llama una carrera, una espiral, en donde, como vos bien decías, el perdedor siempre es el trabajador que no tiene la capacidad de formar precios. Lo sumo debería, y ahí entra el rol de los gremios que hasta ahora vienen permitiendo este avance en contra de mantener el poder de compra del salario. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, la cláusula gatillo para nosotros es un instrumento que en determinados momentos del país o de la provincia se aplicaron muy efímeramente, o en otros lugares, y a lo sumo es para defenderte. No es para poder incluso ir más allá de eso, pero a ver, es muy importante al menos establecer un principio de defensa. Si vos ves el panorama salarial estatal, en este caso de Jujuy, excepto 2017, 18, 19, 20, 21, 22, los salarios pierden frente a la inflación. Todos los años. Y ya empieza de nuevo perdiendo. Si los sindicatos toman esto en sus manos, organizan a los trabajadores y toman medidas a la altura, bueno, la discusión empieza a ser otra. Ahora, si el gobierno sabe que viene hace 5 años haciendo esto y los gremios siguen aceptándolo casi sin chistar, bueno, ahora habría un paro, ¿no?, de docentes. Claro. Pero ¿te parece justo, digamos, tomar como rehenes a los chicos de decir, no, vamos al paro? Sí, pero vamos a charlar todavía. No, nosotros vamos al paro. Es decir, como una medida que no tiene ningún tipo de miramiento. Directamente vamos al paro. ¿No se convierte ya en una cuestión netamente político-partidaria? Decir, vamos al paro porque sí, digamos. Si todavía el gobierno por ahí a lo mejor mañana dice, bueno, mira, podemos ofrecerle esto. Sí, pero igual vamos al paro. O sea, tienen razón, pero marche preso, digamos. Claro. Mirá, me parece que el motivo es defender un salario que incluso muchos de los hijos de las familias que envían sus hijos a la escuela son también estatales y están en la misma. Y si no sos empleado público, el sector privado también está teniendo ese problema. Entonces, las medidas de fuerza, desde ya que no es lo que uno desea, porque generan un perjuicio, obviamente, pero hay veces que de algún otro modo, y esto no es que empezó ahora, o sea, el gobierno ya hace 5 años que viene haciendo lo mismo, y si en algún momento se le dice, bueno, hay que frenar esto, bueno, creo que hay un problema de empobrecimiento, y si vos ves después, hay una combinación entre políticas nacionales y provinciales, que por ejemplo a la maestra se le fija un salario mínimo, que para marzo va a ser de 130.000, la que recién se inicia, ¿no? Claro. Ahora bien, eso es de bruto, de bolsillo son 107.000 pesos. La canasta en enero, para una familia de 4 personas, está en más de 150.000, según la DIPEC en Jujuy. Bueno, estamos hablando de no llegar a cubrir eso. Entonces, ahí también hay un tema de por qué tenés que enseñar o trabajar de lo que sea siendo pobre, y tenés que sí o sí o buscar otra cabeza de familia que le agregue para llegar al ingreso ese para 4 familias. Y después la realidad de Jujuy, que lo ves, lo hablas con amigos, con familiares, y el INDEC después lo ratifica. Cuando vos ves la estadística última... Creo que 300.000 decía, para no entrar dentro del campo de la pobreza, ¿no? Bueno, eso ya cuando incluís más servicios, que son como vivir un poco mejor, y incluís alquileres. Que los 150.000, sabiendo que los alquileres en Jujuy son un mal de muchos, y un privilegio de pocos, pero están remarcándose los contratos nuevos al 100%. Pero te decía, si vos ves ese problema, Jujuy tiene un 25% de los trabajadores que ya están ocupados buscando otro empleo. A nivel nacional es un 16%. Ahora, hay una relación entre el bajo salario, las paritarias que van por debajo de la inflación, y que no llegues a fin de mes y que tengas que salir a trabajar o buscar algo extra. Y evidentemente, sí, te insisto, no solo por la estadística, sino que vos tenés colegas, docentes, familiares y amigos que van a la feria, ponen un comercio en la casa, salen a hacer changas, o sea, y después te das cuenta que llegás al domingo y estuviste toda la semana. Es muy difícil. Ahora, te pregunto, vos sos profesor. Sí. A ver, te pregunto, en números, ¿cuánto debería ganar un profesor para estar cómodo? No estoy hablando de que le sobre la plata, que esté cómodo, que vos decís, bueno, me alcanza para la canasta familiar, me alcanza para la salud, me alcanza para educar a mis hijos, más allá de que yo soy también profesor, pero tengo que mandar a los chicos a la escuela. No estoy hablando de colegios privados. ¿Cuánto debería ganar en números un docente para estar bien? Mira, un profesor. Si ese docente tiene una familia de 4 personas... Claro, una familia tipo. Sí, y tiene, bueno, la responsabilidad de él de llevar el ingreso, de mínima, como decimos, su sueldo mínimo de bolsillo debería estar en más de 150.000 pesos, que es lo que indica la IPEC para enero. Ahora, eso desde ya no incluye alquiler. 200.000 pesos plata en mano, poner estaría súper bien, o bien, digamos. Y
Al menos estaría pagando una parte del alquiler, porque un alquiler de una casa para 4 personas... 40 por lo menos. Más. Me parece que te quedas muy corto, Sí, ya están sí. arriba de 60, 70. Mirá vos. Te digo porque estoy... Va a ser mucho que no alquilo, pero... Estoy buscando alquiler de nuevo. Mirá vos. Es un tema, ¿no? Y lo han remarcado todo ahora, a principio de año, al 100%. Amén de lo que ya están diciendo como tendencia nacional, que me escapo un segundo del tema alquileres, de que hay un desfasaje entre la evaluación en dólares de las propiedades y el alquiler en pesos, que hay cada vez más, con el fenómeno del turismo, alquileres temporarios. Claro. Entonces aquel que lo necesita para vivir encuentra poco y eso también presiona a que el alquiler se haga más fuerte. Entonces estás hablando de 150 sin alquiler y por lo menos 220 fácilmente para poder pagar un alquiler. Ahora, eso es una sola persona, tenés que tener otro integrante que salga también a trabajar y bueno, si vos ves, los datos del INDEC también lo ubican a Jujuy en el lugar 20, o sea, casi en el fondo de las 24 distritos del país de menores ingresos por integrante de grupo familiar. Claro. O sea, es una situación crítica. La propuesta nuestra, que decíamos del video, que está presentado a través de un video, esta propuesta es que nadie gane menos que la canasta familiar y lo que te decía antes, que el sueldo se ajuste mes a mes según la inflación, al menos para tener un mecanismo de defensa, ¿sí? Claro. El problema de la inflación va por otro lado. ¿Cómo terminar con la inflación? Ya vamos a otra discusión que es necesario también, bueno, en algún momento plantearla, ¿no? Pero como un analista económico, ¿vos crees que nos podemos ir de la dolarización? Así como Brasil dice que no depende del dólar, me parece raro cuando Brasil dice no dependemos del dólar, pero aunque no te guste, lo mismo se rige por el dólar, digamos, indirectamente lo hace, digamos. Perdóname, pero vos, ¿cómo sería irse de la dolarización? Claro, es decir, no dolaricemos más. A ver, subió el dólar, bueno, no empezamos a subir el precio de esto, no, mira, me subió el dólar y la computadora ahora te sale tanto, porque viste que todo lo que sea cibernético, todo lo que sea informático sube de precio de una manera tremenda, y todos los insumos que tienen que ver con la electrónica fundamentalmente, porque no la producimos acá. Entonces vos decís, pucha, subió el precio de los remedios en Estados Unidos, bueno, acá también sube, pero en función del dólar también. Es decir, nos vamos a las nubes directamente. Bueno, o sea, evadirse del dólar o la relación peso-dólar es imposible porque Argentina, vos lo decís por un lado, necesita importar insumos para la producción, hasta incluso medicamentos, vestimenta, o sea, alimentos. O sea, Argentina importa y también exporta. O sea, salirse de esa relación sería salirse del mundo, lo cual hoy por hoy Argentina no está en condiciones porque necesita de todo tipo de cosas por cómo han ido destruyendo la Si produciría sería distinto. Y tendría por lo menos más capacidad de no depender. Mira, hasta para comprar la pastilla para las garrapatas de un perro, hablaba el otro día con el veterinario, vienen importadas y hay pocas. Y te dice, mira, yo te vendo esta hora, anotá, porque no sé a los próximos 3 meses si voy a tener la misma marca o no. Mirá vos. Entonces, hasta, a ver, por las garrapatas de un animal se están importando esas pastillas. O sea, ¿cómo eso no se va a producir habiendo un desarrollo también tecnológico en el terreno de la agroindustria y del campo tan significativo como hay en Argentina? Bueno, hasta eso se importa, entonces eso no. Ahora, después hay propuestas, ya que nos metemos en este terreno, más demagógicas, como la de Milei. Viste que él dice dolarizar y que eso sería bárbaro y que todos pasaríamos a tener ingresos en dólares y que vos vas al cajero y sacás dólares y se termina la inflación y todos somos más ricos de lo pobre que somos ahora. Bueno, eso también es un vendehumo porque Argentina, si vos ves hoy la cantidad de pesos que están dando vueltas respecto a la cantidad de dólares o reservas reales o netas que se llama en el Banco Central, tendrías que ya aplicar una devaluación de más de 1.300 pesos por dólar. ¿Sería como volver a la época de Martina de Oz con la plata dulce, algo así? Bueno, acá sería una plata inexistente, porque no dulce, no de abundancia de dólares, al revés, lo que tiene Argentina es una escasez muy fuerte, hay muy pocos dólares en el Banco Central, producto de múltiples mecanismos por los cuales los dólares que entran de exportaciones récord en los últimos años desaparecen. Eso es parte del problema también, pero si vos haces la cuenta hoy y decís, bueno, todos estos pesos que están dando vuelta los transformo a dólares, con los dólares genuinos que vos tenés en el Banco Central tendrías que establecer una cotización para hacerlo de más de 1.300 pesos por dólar, o sea, una devaluación brutal, que sabemos que eso, por lo que charlamos antes, es una hiperinflación seguramente, y eso te pulveriza automáticamente salarios y jubilaciones. Entonces, también esas salidas demagógicas, es obvio, si yo te digo, mirá, si vos hoy ganás 100.000 pesos, vas a ganar 100.000 dólares,
porque te vamos a hacer el equivalente. Claro. Bueno, todos ya tendríamos la voluntad de ponerlo a Milei como presidente. Claro. Pero sin embargo hay una trampa ahí que no es hablar exactamente de qué reservas tenés y de dónde sacar. Claro. Y después algo más complejo, cuando él lo explica, quiero aclararlo también, que otra parte de lo que hay que rescatar son las LELIQs, que es un mecanismo de financiamiento que tiene el Banco Central para el gasto del Tesoro, ¿no? El Tesoro es el gobierno nacional o el Ministerio de Hacienda Nacional. Bueno, esos son una suma muy grande, más de 11.000 millones de pesos, perdón, 11.000 millones de pesos, o sea, serían 11 billones, que hay que rescatar. Bueno, Milei propone rescatarlo con activos que hoy tiene el Banco Central. Ahora, esas LELIQs están respaldando los depósitos de todos los ahorristas, de los que tienen plazo fijo en el sistema financiero bancario. Entonces, eso no es mágico, que automáticamente los bancos van a decir, sí, aceptamos los bonos que tiene, que valen muy poco el Banco Central, a cambio de estas otras letras del Banco Central, y esto es un equivalente que nadie va a perder. Bueno, eso seguramente termine en una confiscación de algún modo de depósitos con los famosos bonos que te canjean tus pesos por un bono a cobrar más adelante. Eso ya pasó en la Argentina con la época de Cavallo. Y el que lo sabe y lo entiende se asusta por lo que dice, y el que no lo sabe dice, qué buena solución que nos está dando. O sea, si vos la decís en 2 palabras, claro, obvio, porque sobre todo la juventud que no vivió el corralito del 2001, cuando se salió, no había dolarización, ¿no? En la época de Cavallo. Sí había una caja de conversión, en donde un peso, que seguía circulando el peso, valía $1. Ahora bien, esto es directamente que no haya más pesos, que solamente haya dólares. ¿Cómo llegar ahí? Implica también un problema de afectación a los depositantes. Bueno, los que son un poco más grandes han vivido en carne propia, o un familiar cómo perdió, como en la guerra, con sus depósitos, que en ese momento... Corralito. Bueno, cuando fue el corralito, que luego se hizo la devaluación, y la recuperación de ese dinero al valor dólar nunca fue lo que había prometido Duhalde en su momento. El que depositó dólares recibirá dólares, y no pasó nunca. Nunca se recibieron dólares, y tampoco el equivalente de pesos al valor del dólar de ese momento. O sea, te hiciste más pobre, perdiste parte de ahorros de toda la vida. Mucha gente hasta se suicidó. Sí, me fue acuerdo. Drástico. Bueno, entonces lo de Milei no es así como decir dolarización y soplar y resolver el problema haciendo botellas. No es así. Entonces, bueno, aprovecho este espacio también porque eso es muy importante aclarar, porque sobre todo los jóvenes que les dicen dolarizar, vos ganarías en dólares. Entonces, bueno, juventud que está en su mayoría cobrando en negro, haciendo de mozo, trabajando en negro en el comercio, en la feria, o no tienen perspectiva, y dice, bueno, entonces saldríamos de esta. Lo hace gritando Milei, eufórico y todo, y bueno, y ahí mucha gente ante esa demagogia, bueno, entra en la duda. Por eso es importante aclararlo, y bueno, después obviamente hay mucho de analfabetismo económico en Milei, por más que él se da de ser un sabio. O sea, si tuviéramos que hacerle un examen a Milei en cómo llevar adelante la dolarización tal cual él dice, sin ningún efecto, bueno, reprobaría. Tal cual. Te voy a convocar para una próxima visita, pero en esta oportunidad para hablar sobre las elecciones, que me parece que ya tienen ustedes de alguna manera aceitado eso de quién, cómo, cuándo, a partir de qué día van a salir con una campaña que, para lo que piensa hoy obviamente el gobierno provincial, haber dado fecha del 7 de mayo, de seguro que ya tienen pensado y definido todo. Creo que algo así está todavía. El partido de la izquierda creo que tiene todo definido, ¿no es cierto? Mira, Raúl, desde nuestro partido, el PTS, en el Frente de Izquierda ya hemos hecho la postulación en la propuesta de Alejandro Vilca como candidato a gobernador. Sobre esa base, hasta el 7 tenemos que terminar de armar con el resto de las fuerzas que integran la alianza. ¿Y podría ir, también se puede ir candidato a vicepresidente también, tal como lo había anunciado alguna vez, o no? Mira, eso estamos viendo también a nivel nacional cómo es el mejor esquema. Hasta ahora habíamos hecho una fórmula donde se entendió que él iba a ser el vice de Miriam Bregman. Bueno, en realidad nosotros planteamos como fuerza al resto de la izquierda
una fórmula, que no quiere decir ese orden, puede ser el orden invertido. También puede ¿no? ser, claro. Pero bueno, por lo general medio se entendió que ese era el orden, pero bueno, eso estamos viendo de acorde a que, bueno, también hubo, en ese momento nosotros lo lanzamos en junio del año pasado, y no estaba este calendario electoral ahora, ¿no? De la provincia, donde, bueno, Alejandro creemos que es el compañero que mejor puede ponerle la cara o la cabeza al resto del cuerpo que tenemos que terminar de armar. Seguramente. Bueno, la próxima invitación para eso. Dale, con gusto, como siempre. Y también tu proyección política, obviamente, la queremos conocer, así que... Bueno, todavía no hay mucho nada, pero bueno, gracias, volveremos a estar, y bueno, y gracias por este espacio para poder aclarar cosas que, tanto de lo que uno propone, como sacar un poco de humo de gente como la que hablamos antes. ¿Qué te parece? Que confunde más de lo que aclara. Seguro, sí. El otro día lo explicaba, lo charlábamos, esto te robo un minuto más, cuando hablamos sobre este informe sobre Milei, lo que dijo de identificarse con Winston Churchill, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y dijo en términos históricos, y los términos históricos de Margaret Thatcher fueron los de colonizar todo lo que pudiesen colonizar y tener países que no habían sido independientes como serviles a Inglaterra, y fundamentalmente haciendo de la economía una suerte de garrote en realidad, que nunca afectó a los ingleses, más bien afectó a todos los países que estaban a la vuelta, y Estados Unidos apoyándola porque obviamente también trabaja de la misma manera, ¿no? Sí, y no te olvides, te agrego simplemente el tema Malvinas, sobre todo para la historia de muchos pibes jóvenes, del rol que jugó Thatcher como presidenta o primera ministra de Inglaterra en la guerra que, bueno, tuvo Argentina con... Claro, dando una orden de atacar el crucero Ara General Belgrano cuando el crucero no estaba en zona de inclusión. Y era un buque escuela. Sí, era un buque de formación de marinos, jóvenes, todos pibes. O sea que no era un buque con armas. No entraba no solamente en el territorio. Bueno, hay varias entrevistas de medios ingleses donde le cuestionan. Que lo cuestionan, sí, por supuesto. Y ella dice que si lo tendría que volver a hacer, lo haría. No, es terrible. Murieron cientos. Y Milei avala eso con la supuesta, no la supuesta, lo dice claramente, me siento identificado. Y sentirse identificado con Ronald Reagan, que es justamente el tipo que le dijo a todo el mundo en Estados Unidos: muchachos, agarren un arma y hagan lo que quieran, compren. Fue el motor de eso, digamos. Ronald Reagan fue el motor de eso. Él dice lo mismo acá, y después otras cosas peores como venta de órganos y demás, pero bueno. El tema histórico me parece muy importante que vos lo destaques, porque, insisto, se habla de libertad, pero ¿qué libertad puede haber si vos estás bajo las órdenes y dominios de un país que en su momento, con una guerra, ratificó una apropiación histórica de un territorio que corresponde al suelo argentino, marítimo argentino, y es un territorio de nuestro país que fue usurpado históricamente con una guerra conducida por un elenco nefasto de los militares, entregada, y bueno, y todos los crímenes que ahí se cometieron de guerra, ¿no? Tal cual. Gracias por haber venido, Gastón, muy amable, por cierto. 11 de la mañana.